Me avisan por favor si es que ya se ve la pantalla. Sí, profesor, sí se ve. Excelente. Entonces iniciamos. Bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar de un tema eh, similar al que desarrollamos semanas atrás que estaba relacionado pues a los biomas. Recuerdan que ustedes habían hablado sobre los biomas y les había explicado sobre, en este caso, eh, qué era un bioma, ¿no? ¿Cuáles son las características de los biomas? Bueno, pues hoy vamos a hablar de las ecorregiones, ¿ya? Y cuando hablamos de las ecorregiones, pues es importante primero saber qué es una ecorregión, ¿no? Y para ello debemos de describir en primera instancia que un ecosistema, a modo de recordatorio, ¿sí? Un ecosistema, no se olviden, que es un espacio eh, en la superficie terrestre y es un espacio que puede ser grande como un bosque, como la Amazonía, o puede ser un espacio pequeño como un charco de agua, en donde se presenta en dicho espacio una, un tipo de ecología en particular. Y ahora, profesor, ¿pero qué cosa es ecología? No se olviden que ecología es el producto de la interacción que se presenta entre los seres vivos y su entorno. Los seres vivos y su entorno, al interrelacionarse, forman un tipo de ecología en particular. Por ejemplo, un oso polar vive en los polos, en lugares muy fríos, de bajas temperaturas, donde hay hielo. Y para ello, pues puedes evidenciar pues que este oso polar se ha ido adaptando justamente a estas características que presenta su espacio geográfico. O es como un camellito. Un camello es un animalito que vive en zonas desérticas, arenosas, de altas temperaturas, de escasez de agua, de flora, que es el alimento de los camellitos. Entonces, si tú colocaras a un camellito en un polo o a un oso polar en el Sahara, ¿qué es lo que va a suceder? Pues los animalitos no se van a lograr desarrollar y terminarán muriéndose, debido a que tanto el oso polar como el camellito se han adaptado a cierto espacio geográfico con ciertas características. Justamente esa adaptación que se da entre estos animalitos y el entorno que los rodea se va a llamar ecología. Es la ecología, es el producto de esa interacción. Y esa interacción que se va a presentar en ambos casos, en ambos ejemplos, te vas a dar cuenta que no es la misma. Esa interacción es distinta. Así como el camellito se adaptó a altas temperaturas y a lugares de ausencia de aguas, el oso polar se ha adaptado a bajas temperaturas, lugares donde hay hielo. Entonces, esos dos espacios que presentan ecologías distintas, producto de la interacción entre los seres vivos y su entorno, muestran ecologías distintas. Y ecología es ese espacio donde se va a dar toda esa interacción en la cual evidenciamos las características ambientales, geográficas y a los seres vivos que ésta contiene. Esa es ecología. En la Amazonía tenemos un gran espacio con características climáticas o atmosféricas particulares y en donde flora y fauna se va a desarrollar en abundancia, muy distinto a un charco de agua, que es un espacio pequeño, en donde la humedad de esa agua generará presencia de microorganismos o seres vivos en particular, y entonces nos damos cuenta que son, son ecosistemas distintos. No, profe, ¿y podemos decir que un ecosistema puede estar dentro de otro? Claro. Profe, ¿por qué no hay
una delimitación de los ecosistemas, es que es, no hay un consenso, es complejo poder decir que cierto espacio eh, representará ecosistemas determinados. Es difícil, complejo, porque dependiendo de los seres vivos que contenga el ecosistema, estos pueden ir expandiéndose, generando ecosistemas grandes, o puede ser que solamente vivan en espacios pequeños, presentando ecosistemas pequeños, ¿sí? Justamente ante esta diversidad, pues, de propuestas, ¿no? Con relación a los ecosistemas, hay clasificaciones de los ecosistemas, como por ejemplo, los ecosistemas se pueden clasificar a través de lo que consideramos nosotros como biomas, que es un tema que desarrollamos la semana las semanas pasadas, ¿sí? Ahora también tenemos, por ejemplo, a las ecorregiones, que es una forma de cómo clasificar los ecosistemas, pero en este caso vamos a hablar de las ecorregiones aquí en el Perú. Y para ello, obviamente hay autores que plantean, ¿no?, dichas propuestas. En el caso de la propuesta de dividir los ecosistemas en ecorregiones, es una propuesta planteada por Antonio Bragg, que plantea 11 ecorregiones en el Perú, ¿sí? Y que se expanden hasta otros países. Por otro lado, también otra forma de clasificar los ecosistemas es a través de las regiones naturales. 8 regiones naturales, que es la que plantea Javier Pulgar Vidal. ¿Estamos? Eh, Nosotros vamos a hacer, digamos, hincapié, o vamos a detallar bastante las 11 correcciones que plantea Antonio Bragg. Y vamos a iniciar con mm, un lema que planteó justamente el doctor Antonio Bragg. Él dice lo siguiente: se dice que desde la cuna hasta el ataúd viene de los bosques, y el bosque es vida para mí, para usted y para toda la humanidad. Antonio Bragg. Justamente la propuesta de este autor, el doctor Bragg, es establecer la clasificación de los ecosistemas del Perú en 11 ecorregiones. Luego vamos a hablar así, pues, de manera muy sesgada o muy rápida, no sesgada, no, de manera muy puntual, sobre la propuesta de Javier Polar Vidal y las 8 regiones naturales. Y eso sería todo por hoy con relación a geografía, ¿sí? Así que, dicho todo ello, vamos a iniciar hablando de las ecorregiones de Antonio Vera. Ahora, ¿qué es una forma, cómo se ha clasificado o cómo él ha clasificado los ecosistemas? Ahora, con relación a las ecorregiones, ¿qué nos dice Antonio Bragg? Nos dice que en el Perú se han hecho varias regionalizaciones desde el enfoques muy diversos, tomando en consideración las clasificaciones parciales y analizando sus correlaciones. El doctor Antonio Bragg ha clasificado al Perú en 11 ecorregiones. Para el autor, una ecorregión es un área geográfica que se caracteriza, o un espacio geográfico, que no te dice ni grande ni pequeño, simplemente un espacio geográfico que se caracteriza por contar con condiciones bastante similares u homogéneas en lo referente al clima, características climáticas similares, tipo de suelo e hidrografía, tanto la flora como la fauna. O sea, tome en cuenta esos 5 factores y su homogeneidad para establecer si ese lugar o esos lugares son parte de la misma ecorregión. Además, es delimitable geográficamente y distinguible de otras con bastante claridad. Eso es lo que nos dice Antonio Bragg con relación a sus ecorregiones. 11 ecorregiones. Algo muy importante es que la geografía del Perú es muy variada.
debido a las características geográficas que este territorio presenta, principalmente por la cordillera de los Andes, que genera pisos altitudinales y ecologías distintas, la presencia de la selva amazónica, pero gracias a la cordillera, ¿no? Además, las corrientes marinas de Humboldt, aguas frías, aguas cálidas, que es la corriente del Niño, etcétera, etcétera. Todos esos factores geográficos determinan la variedad de ecorregiones del Perú, ¿sí? Todos estos elementos determinan la clasificación de las ecorregiones aquí en el Perú. Acá tenemos un mapa. Justamente en este mapa se habla sobre las ecorregiones. Y aquí pueden ver, hay ecorregiones tan pequeñas como hay otras que son grandes, enormes. Ya, a ver. Aquí ustedes pueden visualizar las ecorregiones, cómo las ecorregiones están expandidas y divididas en el territorio peruano. Y pueden darse cuenta que hay ecorregiones muy grandes, como estas de acá, una, dos, tres, cuatro, cinco, como muy pequeñas, como esta de acá, una, una, acá está, y dos, mira acá, en Madre de Dios, hay otra ecorregión. Ese es la sabana de palmeras. A ver, hablaremos de la primera ecorregión. Ya empezaremos a hablar de las ecorregiones frías. Bueno, cuando Antonio Braga clasifica sus 11 ecorregiones, toma en cuenta tanto la parte continental como la parte marítima. Es por eso que de las 11 ecorregiones, 9 son continentales y 2 son marinas. Esas dos marinas, ¿no? Son el mar frío de la corriente peruana y el mar tropical. Con relación a la diferencia de estas, básicamente va a radicar en la localización y presencia de flora y fauna. Acá no hablaremos mucho de temperatura porque el mismo mar influye más bien en el clima, ¿sí? A ver, empezamos con el mar frío de la corriente peruana. Esta está en nuestras costas peruanas que va desde Tumbes a Piura. Con eso quiere decir que están en la costa norte, ¿sí? Y bueno, pues, no, perdón, este es mar frío, me estoy confundiendo. Este va desde Piura, Lambayeque, hasta Tacna, ¿sí? Aproximadamente desde los 5 grados latitud sur, en frontera de Piura con Lambayeque, hasta eh, la frontera con Chile, aproximadamente 18 grados, ¿no? Latitud sur. En todo esto, este mar, de la parte centro y sur del Perú, tenemos aguas frías. Pero esas aguas frías son más frías al sur, que está cerca, o al menos más cerca a la Antártida, ¿sí? Entonces, quiere decir que cerca de la Antártida las aguas son más frías que en la parte central. Pero en la costa norte, entre Tumbes y Piura, tenemos el mar tropical, que esas son aguas cálidas, ¿sí? Esas son aguas cálidas. Ahora, volviendo al mar frío, esta frialdad de las aguas que van desde Tacna hasta Lambayeque con Piura, esta frialdad genera condiciones idóneas
para que se pueda desarrollar el fitoplancton, ¿sí? Y justamente ese fitoplancton, que es vegetación microscópica, genera que el agua del mar peruano del centro y sur sean color em, verde oscuro, como si estuviera sucio. Cuando uno va a la playa acá en Lima o al sur, ¿no? Lo que vas a ver es el agua oscura y no vas a poder ver tu cuerpo a través del agua. En cambio, las aguas cálidas, es así, estas aguas cálidas, digamos, es así, van a ser más transparentes, debido a que la calidez, ¿ya? Uy, se bajó, debido que a la calidez de las aguas impide que abunde el fitoplancton, generando que el agua sea más cristalinas o azul plomizo, como le dice. Sí. A ver, un ratito. Ujú. Un ratito, por favor. Ya, entonces, estábamos hablando entonces del mar frío, de la corriente peruana, y habíamos dicho que son aguas frías que van desde Tacna hasta Lambayeque con Piura, más o menos a los 5 grados latitud sur. Son aguas frías que si nos vamos más hacia el sur, las aguas son más frías que las que están al norte, pero de manera general todas son frías y eso permite la abundancia de fitoplancton y el fitoplancton es lo que le da el color verde oscuro a estas aguas. Claro, eso no quiere decir, o sea, muchos dicen, profe, el agua está contaminada, ¿no? Porque está oscura. Sí, está contaminado nuestro mar, pero o sea, el color no es producto de la contaminación, porque imagínate que tengamos aguas marrones oscuros, casi negros, producto de la contaminación, nadie se podría meter al mar, ¿no? O sea, en realidad el color no es tanto por la contaminación, sino por la presencia del fitoplancton. Y eso es importante porque el fitoplancton sirve de alimento de los peces. Y es por ello que los peces vienen aquí, donde abunda el fitoplancton, en ese gran zócalo continental que nosotros tenemos. Y tú ya sabes a qué me refiero cuando hablo de zócalo. Eso lo hicimos en el tema de relieve submarino. Ahí hablamos que
dentro del relieve submarino, primero está el zócalo o plataforma continental. En ese gran zócalo o plataforma continental abunda el fitoplancton y los peces vienen a comer el fitoplancton y no solamente vienen a comer, sino que también vienen a reproducirse en el zócalo, dejando sus huevitos de tal manera que cuando nacen los pececitos, esos pececitos comen el fitoplancton y cuando van creciendo se meten ya mar adentro. Entonces, esas serían las características del mar frío y la corriente peruana. Entonces, ya hemos dicho cómo es las aguas son frías, ya hemos dicho que en la flora hay fitoplancton, también hay una gran variedad de algas, y en la fauna, bueno, tenemos peces de agua fría como el pejerrey, el bonito, sardina. El pez más explotado aquí en esta ecorregión mar frío y la corriente peruana es la anchoveta. Y luego, pues, el más consumido en el mercado local es el bonito, ¿sí? No se olviden. Ahora, estas aguas, ¿por qué se mantienen frías? Porque se da el fenómeno de afloramiento. ¿Y qué es el afloramiento? Es que las aguas van moviéndose de sur a norte, de Tacna hacia el norte, pero al mismo tiempo van subiendo, ¿sí? Esas aguas van subiendo, emergiendo, y las aguas que están en la parte superior van bajando, y se genera como una especie de círculo vicioso, pero que va avanzando de sur a norte. Entonces, eso va a generar justamente este fitoplancton, que las aguas se mantengan siempre frías y al darse la frialdad, ya saben que a nivel de flora abunda el fitoplancton y a nivel de fauna, las aguas frías presentan condiciones para una mayor variedad de especies marinas, ¿no? Gracias a las aguas frías. Sí, ya te he dicho que en la fauna resalta la anchoveta y a nivel del mercado local el bonito, pero también tenemos otros especies faunísticas como lobos marinos, delfines, bufeos, jurels, pejerrey, la sardina, entre otros. ¿Sí? Ahora, vamos a pasar a hablar del mar tropical. Este mar tropical está en, entre los 3 a 5 grados de latitud sur. Ahí está el mar tropical. El mar tropical implica que las aguas son cálidas, ¿sí? Aguas cálidas. Esa calidez de las aguas, ya sabes, no permite que abunde el fitoplancton, por lo tanto, a no abundar el fitoplancton, ¿qué es lo que sucede? Cuando no abunda el fitoplancton, lo que sucede es que no se presenta y las aguas se tornan más cristalinas. En este caso, las aguas son de color azul plomizo, ¿no? Así es la denominación. Entonces, em, no hay fitoplancton, hay algas sí, pero otro tipo de variedad de algas. Y a nivel faunístico hay diversidad, pero no tanto como las aguas frías, que hay mayor diversidad faunística. ¿Sí? Ahí está la localización, la flora y la fauna. Hasta ahí quisiera saber si han entendido, en este caso, estas dos ecorregiones, que vendrían a ser dos ecorregiones marítimas. ¿Sí? Quiero saber si todo está claro para pasar a esa, pues, ya las ecorregiones, en este caso, continentales. A ver, me dicen por favor si todo está claro o hay alguna duda, alguna inquietud o algo que ustedes quieran detallar mucho más. Todo claro, profesor. Todo claro, Entiendo, ya. profesor. Continuamos. En un ratito voy acá a cerrarla para evitar menos bulla.
Ya, continuamos. Bueno, ahora vamos a hablar, jóvenes, de las otras ecorregiones que son continentales. Y la primera ecorregión continental a la cual nos vamos a referir es la ecorregión desierto del Pacífico. Definitivamente los que viven aquí en Lima o en la costa peruana saben las características de estas ecorregiones. Nosotros, por ejemplo, cuando nos dirigimos pues de Lima hacia el norte, hacia el sur, hacia Ica, no Arequipa o al norte hacia Tumbes, Piura, vemos que cuando viajamos en no, en medio de transporte, en los buses, nos damos cuenta que al viajar alrededor nuestro, evidenciamos que hay zonas desérticas, zonas llanas, onduladas, y justamente ese sería el relieve que va a presentar este tipo de ecorregión. ¿Sí? El, con relación a la ubicación, como les mencionaba, es esta ecorregión desierto del Pacífico lo encontramos en toda la región costera, desde Piura principalmente hasta Tacna. Ahí encontramos la ecorregión desierto del Pacífico. Desde los 0 metros sobre el nivel del mar, o sea, desde el litoral, hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Esa es la localización de esta ecorregión desierto del Pacífico. Y como les decía, su relieve es llana. Cuando ustedes viajan en bus hacia el norte o hacia el sur, pueden ver que el suelo es llano. Claro, con ciertas ondulaciones, no es que sea llano como una mesa, ¿no? Sino que hay ciertas zonas que cuando te vas en el bus, hay ciertas zonas que se elevan y luego se bajan, ¿no? Son ondulaciones. En la carretera vemos esas ondulaciones. Hay zonas escarpadas, ¿sí? Zonas pedrosas. Con relación al clima, bueno, el clima que nosotros tenemos es un clima, no es cálido, nosotros tenemos temporada de invierno y temporada de verano. Por lo tanto, tenemos un clima semicálido, muy seco porque no hay lluvia, solamente hay garúa y llovizna. Además, la garúa y llovizna es solamente en invierno y es una garúa que es mínima, ¿sí? Y es desértico y árido porque nosotros vemos que salimos de Lima, hay puro desierto, hay la carretera va a través del desierto, así, y ahí no hay abundancia de agua, por eso es que es un semicálido muy seco, con presencia de neblinas en invierno, neblinas invernales. Con relación a su flora y su fauna, miren, jóvenes, cuando hablamos de la flora y la fauna aquí en estas ecorregiones, no se desesperen mucho en aprender, pues, los animalitos o las plantas que hay en cada ecorregión, ya que, este, vamos a encontrar a una especie florística o faunística en más de una ecorregión, ¿sí? Por ejemplo, pues, como les decía, a ver, el puma lo encontramos en más de una ecorregión. El cóndor andino lo encontramos en 13 ecorregiones. Por eso es que no se preocupen tanto en grabarse el nombre de los animalitos, de la flora o de la fauna, ya que algunos de estos los vamos a encontrar en varias ecorregiones. Lo que sí deben entender es las características de la ecorregión, como por ejemplo el clima, el tipo de suelo, características de su relieve, dónde está ubicado, o de repente alguna flora o alguna fauna representativa. Eso sí puede ser, ¿sí? Y eso es lo que voy a resaltar, básicamente, ¿no? En el caso del desierto del Pacífico, en la flora, nosotros vamos a resaltar los gramadales, los tilamciales y los juncales. Vamos a resaltar gramadales, tilamciales y juncales. Además, también tenemos aquí los famosos totorales, donde se utiliza justamente estos totorales para hacer los caballitos de totora.
Entonces, esa sería la flora representativa o característica de esta ecorregión llamado Desierto del Pacífico. Finalmente, con relación a su fauna, aquí nosotros vamos a encontrar especies ricas en endemismo, o en otras palabras, es rica en especies endémicas. ¿Qué significa eso, profesor? ¿Qué significa una especie endémica dentro de una ecorregión? Ah, pues significa que es una especie propia del lugar, exclusiva del lugar, única del lugar, que solamente lo encontramos ahí. Como por ejemplo las tortolitas peruanas. La tortolita peruana solamente la encontramos en el desierto del Pacífico. Y ahí lo deben encontrar, a ver, por ahí, ahí está la tortolita peruana. Y así tenemos algunas otras especies endémicas más, especies propias de estas zonas, de estos lugares. Luego de hablar del desierto del Pacífico, vamos a hablar de otra ecorregión, que sería el bosque seco ecuatorial. Traten ustedes de identificar estas ecorregiones con algún ejemplo o algún lugar que ustedes conozcan, ¿no? Para poder entenderlo y a partir de ahí recordarlo. Como les dije en el tema de biomas, les di puros ejemplos para que ustedes recuerden las características de estos biomas, ¿sí? Como por ejemplo, cuando les dije el bioma bosque tropical, les dije que era simplemente describir la zona de selva baja. O el bioma sabana, les dije que deberían de recordar los documentales donde se vean los leoncitos cazando las ñus, las cebras, la vivencia del África, ¿no? Ya, esos documentales son documentales del el bioma sabana o el bioma desierto, ¿no? Igualito, así, en cada bioma yo le di un ejemplo para que ustedes a través de estos ejemplos recuerden todas las características del dicho bioma y no estén memorizándose, porque eso no es adecuado, eso no va a llevar a que ustedes puedan responder bien las preguntas porque con el tiempo se olvida. Lo mismo aquí tratemos de recordarlo, relacionarlo con algo que nosotros conozcamos, ¿no? Incluso puedes deducir, en este caso, las ecorregiones, ¿no? A través de los nombres. Por ejemplo, acá dice, miren, ecorregión, bosque seco ecuatorial. Si te dicen bosque es porque en el lugar tienes en su relieve o en su flora una diversidad de árboles. Por eso es bosque, si no, no sería bosque. Y si es seco es porque abunda o escasea la lluvia. Es obvio que es porque escasea la lluvia. Y si es bosque seco ecuatorial, quiere decir que es ecuatorial porque está cerca en el Ecuador. Es porque está en el Ecuador. Y ahora mira, ¿cuál es la localización de este bosque seco ecuatorial? Bueno, si está en el Ecuador es porque está entre los 0 a 5 grados de latitud sur. Y justamente ahí tenemos a este corregión bosque seco ecuatorial entre los 0 a 5 grados de latitud sur y que abarca territorios de 3 regiones peruanas que son Tumbes, Piura y Lambayeque. Además, algunas vertientes como la de la Libertad y el Marañón. ¿Ya? Ahora, esa sería la localización de esta ecorregión bosque seco ecuatorial. ¿Cómo sería el relieve? Miren, el relieve de esta ecorregión es que en la parte este y sur vamos a encontrar los famosos cerros de Motape, ¿sí? Montañas, un conjunto de montañas que están al sur y al este de la ecorregión bosque seco ecuatorial. En cambio que al norte y al oeste es una zona llana. Clima, si hemos dicho que seco es porque no hay lluvia. ¿Sí? No hay lluvias todo el año. Es tropical porque está en el Ecuador, cálido y seco porque no hay lluvias. Lluvias en verano, claro, bueno, esas lluvias se presentan no todo el año, solamente en verano y de vez en cuando, y son escasas. Por eso es que prácticamente el clima de esta ecorregión bosque seco ecuatorial es tropical y seco. ¿Qué más? Con relación a la flora, aquí vamos a resaltar al algarrobo. Con relación a la fauna, aquí vamos a decir lo siguiente. Muchas especies del bioma bosque, perdón, de la ecorregión bosque seco ecuatorial son especies, muchas de estas son especies de origen amazónico. ¿Por qué? Porque de la Amazonía muchas de esas especies han migrado.
han pasado el paso o Abra por Cuya. Y de esa manera han llegado a la zona que actualmente abarca este bosque seco ecuatorial, que es Tumbes, Piura y Lambayeque. Muy bien, hasta ahí quisiera saber si todo está claro con estos dos primeros biomas, perdón, ecorregiones terrestres. Sí, ¿verdad? Ya, entonces continuamos. Vamos ahora a la siguiente ecorregión, que vendría a ser, en este caso, el bosque tropical del Pacífico. Este bosque tropical del Pacífico es otra ecorregión, una de las más pequeñas, si no es en sí la más pequeña del Perú, que solamente lo vamos a encontrar dentro de una región. La localización es que solamente está dentro de una región que es Tumbes, en un pedacito de Tumbes. Ahí vamos a encontrar esta ecorregión bosque tropical del Pacífico. Y el relieve en esta ecorregión es el siguiente. Esta ecorregión, aquí vamos a encontrar pues una zona montañosa, pero montañas de poca altitud, o sea, colinas de menos de 500 metros sobre el nivel del mar. Y va a haber un montón de quebradas. Va a presentar, si es bosque tropical del Pacífico, uno que vamos a encontrar diversidad de árboles en una zona montañosa, de temperaturas cálidas, ¿sí? Es por eso que acá dice clima es tropical, ya húmedo, con precipitaciones regulares. Justamente esas lluvias permiten que abunde, ¿sí? Que abunde en este caso eh, la vegetación, ¿sí? Mientras que en la ecorregión anterior, que era el bosque seco ecuatorial, que presenta árboles, pero no muy frondosos, un poco secos, esta de acá sí genera bastante humedad, este bosque tropical del Pacífico. ¿Qué más tenemos? El clima ya está, tropical húmedo, precipitaciones regulares. Ah, no, perdón, estoy yendo para acá. Ya. Precipitaciones regulares. El bosque es denso. Son árboles que superan los 30 metros de altura. Y aquí vamos a resaltar, por ejemplo, epifitas como la salvagina, orquídeas y bromelias. Profe, ¿qué son cantidad de plantas epífitas? Las epífitas son vegetación, planta que crece sobre otra vegetación. Esas son las epífitas. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, con relación a la fauna, bueno, aquí hay muchas especies de origen amazónico, al igual que el bioma, perdón, la ecorregión anterior. ¿Sí? Muchas especies de origen amazónico también. Así que no vamos a tratar algo en particular. A ver, vamos a hablar ahora de la serranía esteparia. Número uno, ¿cuál es la localización de esta ecorregión llamado serranía esteparia? ¿Mm? Ya, a ver. La localización de este, esta ecorregión de serranía esteparia es la siguiente. Al igual que el desierto del Pacífico, que es una franja que va de norte a sur, la serranía esteparia es otra franja, pero que está en el siguiente nivel, entre los 1000 a 3800 o 4000 metros sobre el nivel del mar. Esa es la localización de la serranía esteparia.
Y claro, estamos hablando ya de lugares con cierta altitud. Por ende, si es un lugar con cierta altitud, imagínense cómo es el relieve. No puede ser un relieve llano, sino va a ser relieves con valles estrechos, con quebradas y laderas muy empinadas. ¿Por qué empinadas? Porque estamos a cierta altitud de los Andes o de las cordilleras, por eso hay zonas empinadas. Su clima, bueno, por un lado puede ser templado subhúmedo, de 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar, y frío por encima de los 3000 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, de 1000 a 3000 es templado subhúmedo, de 3000 a más es frío. Ya, a ver, un ratito. Ya. A ver, entonces, esos serían los dos tipos de clima, ¿sí? Que se presentan aquí en la Serranía Esteparia. Obviamente, en la zona más alta va a ser más frío. Con relación a su flora, vamos a resaltar que tenemos tres, la flora está dividida en tres espacios: la parte baja, la parte media y la parte alta. En cada uno vamos a resaltar una especie florística en particular, así que atento, ¿ah? Por ejemplo, en la parte baja de la Serranía Esteparia vamos a resaltar al famoso mito y molle. En la parte media vamos a resaltar, ¿sí? En la parte media vamos a resaltar que en este caso la cantuta, ¿sí? Una vegetación muy hermosa, la cantuta. Y en las partes altas, el famoso chocho o tarwi, en las partes altas. Entonces, esa sería la flora de la serranía esteparia. Y para cerrar su fauna, bueno, propias, especies propias del lugar, de la ecorregión. Nada más. Eso sería todo por la serranía esteparia. Luego tenemos la Puna y los Altos Andes, que serían, pues, en este caso, en la Puna y los Altos Andes serían las zonas más altas del territorio peruano, que va desde los 3800 metros sobre el nivel del mar en la zona occidental del Perú hasta los 6700 metros sobre el nivel del mar. Hasta ahí llega. Y al otro lado de la cordillera, esta Puna y los Altos Andes llega hasta los 5200 metros sobre el nivel del mar, hasta ahí. ¿Ya? Entonces, esa sería la ubicación altitudinal. Ahora, ¿dónde se ubica exactamente? Va desde la sierra o la región andina de Cajamarca hasta Puno. Hasta ahí llega la Puna y los Altos Andes. Toda esta región muy fría, ¿no? Muy fría. La ecorregión de menos temperatura. Su relieve, bueno, son mesetas con zonas onduladas, ¿sí? Presenta suelos pantanosos en los bofedales. Su clima es frígido, hasta los 5000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y aquí se presenta, pues, eh, nieve, zonas gélidas, por encima de los 5000 metros sobre el nivel del mar. O sea, en otras palabras, es eh, 3800 hasta los 5000, frígido, de 5000 a más es gélido nival. Eso con relación al clima. Flora, resalta acá la Puya Raimondi y Rolén Tanca, que es esto de acá. ¿Está? Entonces no se olvide, en la flora la Puya Raimondi y en la fauna el famoso Suri, Taruca, Vizcacha. ¿Qué es el Suri? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué es el Suri? ¿Alguien que me puede explicar qué es el Suri? ¿Le escucho o lo escucho? ¿Qué es el Suri?
Profesor, yo he escuchado el suri, que es mm, que se come, creo, en la selva, es como un gusanito. Ya, pero ya sobre tu respuesta, yo te hago una pregunta. ¿En qué corrección estamos? A ver, ahí está, léelo, mira. ¿En qué corrección? En la puna, Ya, ¿y tú qué has dicho? ¿Dónde está ese gusanito? en la selva. Claro. Entonces, ¿qué deduces? Definitivamente no me vas a decir que el Suri está de viaje, ¿no? Sino que ese Suri que tú mencionas es distinto al que está acá. Este Suri hace referencia a una ave, ¿sí? A una ave de color marroncito, tipo un pavito, a ese Suri. En cambio, la selva, a un Ah, gusanito. ya. ¿Está claro? Sí, profesor, me confundí de animal. Sí, no hay problema, está bien, no es la única. Siempre se confunden aquí el suri. Pero ¿cómo te das cuenta por la corrección? Este suri, el gusanito, no está acá, pues no, y de viaje no va, pues definitivamente. Así que el suri de aquí es una ave, pues, ¿no? Otro, a ver, ¿qué es la taruca? ¿Qué es la vizcacha? Camelio sudamericano, bueno, se la llama vicuña, alpaca, son camélidos. Vizcacha es como un conejito con cola de ardilla. Taruca es también un ave. Entonces, estas son las especies faunísticas que tú tienes que resaltar y recordar en tu corrección Puna y los Altos Andes. Continuamos. Páramo. A ver. Un ratito. En el caso del páramo, es una ecorregión que la encontramos en dos regiones del Perú, al norte, entre Piura y Cajamarca, y que está por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, si está por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, son, digamos, ecorregiones un poco frías, pero sí, pero no muchas, ¿no? Es un poco nada más, ¿sí? Los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Además, en este páramo encontramos, pues, según el relieve, y ahí lo dice claramente, zonas escarpadas, onduladas, zonas llanas, ¿no? En las mesetas, ¿sí? ¿Qué más? El clima. ¿Cómo es el clima? Si estamos hablando de los 3.500 metros sobre el nivel del mar a más, estamos hablando de un clima frío, muy húmedo, nublado, con bastantes precipitaciones. Ahora, en la flora resaltan las orquídeas, ¿ya? Las orquídeas solamente las vamos a encontrar aquí en el páramo, en la selva alta. La fauna, bueno, acá hay tres especies faunísticas propias del lugar, que obviamente no te vas a equivocar, ¿no? ¿Cuáles son? El búho del páramo, cóndor andino, zorro del páramo, ¿sí? Son especies que en este caso llevan el nombre de la ecorregión. ¿Ya? Entonces, esas son las especies faunísticas del páramo, no hay que olvidarlas. Luego viene la selva alta. Solamente nos faltan 13 ecorregiones más para acabar en geografía. Selva alta. ¿Qué nos dice la selva alta? Bueno, pues, número uno, la selva alta nos dice lo siguiente. Esta ecorregión lo encontramos en la vertiente o flanco oriental de la cordillera de los Andes. Va desde la selva de Cajamarca hasta el norte de Argentina. Pero nos interesa solamente la parte de la selva alta que está dentro del territorio peruano. ¿Sí? El relieve, ¿cómo es el relieve? Aquí en la selva alta también se distingue tres pisos.
Acá tenemos acá tres pisos altitudinales con relación al relieve. ¿Cuáles son esos tres pisos altitudinales? Es dependiendo del tipo de vegetación de árboles o bosques que hay en la selva alta. Entonces, primero, el primer, digamos, el primer nivel son los árboles, en este caso, en donde se presenta una gran cantidad de precipitaciones de lluvia, o sea, los famosos bosques de lluvia. Esta vegetación que lo vamos a encontrar entre los 500 a 1400 metros sobre el nivel del mar. Luego de los 1400 hasta los 2500 aproximadamente, tenemos el bosque de neblinas, porque ahí la neblina lo cubre estos bosques. Y pasando esta altitud, pasando el bosque de neblina, tenemos el bosque enano. ¿Por qué son bosques enanos? Porque son árboles pequeños. ¿Debido a qué? Debido a que como está a mayor altitud, hay menos cantidad de lluvias, menos temperatura, entonces la vegetación tiende a tornarse pequeña. Ya. Ahora, ¿y cómo es el clima aquí, profesor? Con relación al clima, bueno, vamos a tener, en este caso, en la parte alta y baja dos climas distintos. Bueno, más que dos climas distintos, una diferenciación en la temperatura, ¿no? Por ejemplo, el clima es semicálido, ya semicálido, como el Perú, muy seco en las partes bajas y frías en las partes altas. Ese es el clima. Flora, ¿cómo es la flora? Bueno, aquí ya te dije, al igual que en el páramo, resaltan las orquídeas, ¿sí? Su flora es variada, ¿no? Y la fauna es como en la ecorregión de ecorregión desierto del Pacífico. Acá también es igual, su fauna es rica en endemismo, ¿ya? Es rica en endemismo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más, qué más? Fauna. Luego de la flora, pasamos a hablar de la fauna. Bueno, lo que vamos a notar acá es que la fauna es muy variada y rica en endemismo, como te mencioné, en el desierto del Pacífico, ¿no? Pero, así como te dije en el desierto Pacífico a la tortuguita peruana, acá te voy a mencionar al famoso gallito de las rocas o el armadillo. Son especies faunísticas propias del lugar. Vamos a la penúltima ecorregión. ¿Cuál es la penúltima ecorregión? Bosque tropical amazónico o selva baja. Esta ecorregión es la más extensa del Perú. Está localizada en todo lo que es la selva baja. ¿Sí? Presenta un gran número de ríos que se desbordan e inundan grandes hectáreas de esta ecorregión bosque tropical amazónico o selva baja. Clima, bueno, en su clima es húmedo y seco en invierno, al sur de los 10 grados de latitud sur, y es húmedo tropical al norte de 10 grados de latitud norte. La flora con relación al bosque tropical amazónico es la siguiente. Aquí tenemos ecosistemas boscosos que presentan una flora heterogénea. ¿Qué significa flora heterogénea aquí en el bosque tropical amazónico? Heterogéneo es distinto, diferente, floras distintas. Acá tenemos, por ejemplo, vegetación que crece en zonas inundadas, vegetación que crece en zonas secas, dependiendo del tipo dependiendo en realidad el tipo de flora al cual te refieres, ¿no? Entonces hay diversos, ¿no? Hay vegetación que crece en zonas inundadas, zonas secas, zonas húmedas, en zonas con agua, ¿sí? Por ejemplo, atrás tenemos a Victoria Regia, ¿ya? Victoria Regia, ese sería un tipo de flora heterogénea que en la selva baja o bosque tropical amazónico.
Luego de la flora tenemos la fauna. La fauna es rica y variada, de acuerdo al estrato de los bosques o lugar de los bosques. La mayor diversidad de especies faunísticas está aquí, en este bioma, perdón, en esta ecorregión, bosque tropical amazónico. Muy bien. Ya. Entonces ya está la fauna, muy diversa. A ver, un ratito, me deja mover acá el mouse. Ya. Entonces terminamos con el bosque tropical amazónico y vamos ahora a terminar la clase de geofilia con sabana de palmera. Sabana de palmera es una de las ecorregiones más pequeñas, es la penúltima más pequeña y se ubica solamente en una esquinita de Madre de Dios, frontera con Brasil. ¿Sí? Eh, Básicamente está cerca a las pampas del río Eac. Ahí. Listo. A ver, esa es la localización. ¿Sí? Un ratito. Ya, ahora sí. Ya, como les decía, Sabana de Palmeras, como les decía, es una ecorregión que se encuentra, es una de las ecorregiones más pequeñas, la segunda luego de, ¿no? del bosque del Pacífico. Tenemos acá la Sabana de Palmeras, que es la segunda más pequeña, que está en Madre de Dios, una pequeña esquinita frontera con Brasil. ¿Sí? Lo rodea pues las pampas del río Ea. Su relieve pues es una zona muy llana, con algunas colinas de poca elevación, ¿no? Encontramos palmeras, justamente por ello que se llama sabana de palmeras. Tiene un clima con lluvias estacionarias, tiene una estación seca en invierno, un verano lluvioso, por eso el clima es cálido húmedo, ¿sí? Su flora, vamos a resaltar acá a tres especies florísticas muy relevantes, y resalta los bragiotelvides. En las flores sabana de palmeras se resalta el árbol del guasaí, árbol del tahuarí. Entonces, imagino que habrás copiado, ¿no? Los árboles como el guasaí, el tahuarí y la palmera de aguaje, ¿no? Esas son las tres especies florísticas más resaltantes en esta ecorregión sabana de palmeras. Y en la fauna también, tres especies muy resaltantes. ¿Cuáles son? El lobo de crin, ciervo de los pantanos y el tucán gigante. Esas tres especies faunísticas son las resaltantes en esta ecorregión sabana de palmeras. Y con eso estaríamos terminando de hablar de las 11 correcciones que planteó Antonio Brand. Y ahora surge Javier Pugar Vidal y su propuesta también de clasificar los ecosistemas del Perú en 8 regiones naturales. Pero acá, antes de hablar de él, ¿sí? Y dar de algunas pinceladas en su propuesta, es importante saber cuál es la diferencia que planteó Antonio Brand con relación o respecto a Javier Pugar Vidal. Con relación a Antonio Brand este de aquí, en su clasificación de los ecosistemas en ecorregiones, toma en cuenta la parte marítima y la parte continental. Es lo que toma en cuenta Antonio Brand. Sin embargo, Javier Pular Vidal solamente toma en cuenta la parte continental, no toma en cuenta la parte marítima. Además, otra diferencia entre ellos es que Antonio Brand toma en cuenta para la clasificación las
características climáticas, elásticas, ¿sí? Y la temperatura del lugar, mientras que Javier Pulgar Vidal establece la diferencia con relación a la altitud principalmente, dependiendo si es más alto, más frío, más bajo, más cálido, algo así lo clasifica Javier Pulgar Vidal. Es por eso que al tener, digamos, mayor sustento, la propuesta de Antonio Braque es la que más se desarrolla en el centro pleno, ¿sí? Pero igualito vamos a mencionar la propuesta de Javier Pulgar Vidal, pero así de manera, digamos, puntual, ¿no? Ya que Javier Pulgar Vidal, como les decía, pues él toma en cuenta criterios ecológicos, ¿ya? Toma en cuenta la altura en la cual te encuentres para establecerte como una región natural en particular. En ese sentido, empezamos aquí a mostrar un cuadrito donde se puede evidenciar que la primera región natural es la famosa Costa Ochala. Luego tenemos la Yunga, que se divide en Yunga marítimo y fluvial. Yunga marítimo es la parte oriental, no, la parte occidental de la cordillera de los Andes, la cual mira el mar, por eso es lluvia marítima. Mientras que la lluvia fluvial es la parte oriental que mira hacia el Pacífico, pero mira hacia el Amazonas, y es por eso que en este caso, vamos a tener pues un tipo de región natural distinta, será la yunga fluvial, ¿sí? Porque ahí encontramos la gran variedad de ríos. Luego tenemos el Quechua, la región natural Quechua. Repito, la región natural Quechua que está acá está, ¿ya? Que está a mayor altitud, entre los 2.300 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y acá encontramos a los valles interandinos, ¿sí? Acá ya la zona es más templada. Luego tenemos la región Suni, ¿sí? O Calca, ¿sí? A ver un poquito, Jorge. Ya. Bueno, la región Suño-Jalca ya la tenemos a mayor altitud, entre los 3.500 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y finalmente, pues, la Janca, que es la más fría, ¿no? Esa zona, perdón, la Puna, ¿no? Y luego la Janca, que es la más fría. La Puna es la zona donde dan los famosos oroche, pues, es frío, es una zona muy fría. La temperatura promedio es entre los 0 a 7 grados de temperatura. Y la Jalca o cordillera es los glaciares, ¿no? Que cubren la parte alta de la cordillera de los Andes, pues, ¿no? Bueno, ahí en la Jalca o cordillera no encontramos vida, pues, ¿no? Porque las temperaturas son muy bajas y la cubierta de la neblina, de la nieve que hay aquí, o del hielo, es dañina para la visión. Bueno, por eso que cuando los alpinistas pues llegan a las partes altas tienen esos lentes protectores, porque al ser todo blanco eso daña o afecta la visión. Para el lado oriental tenemos la selva alta y la selva baja. La selva alta pues está entre los 1.000 a 400 metros sobre el nivel del mar, mientras que la selva baja está entre los 400 a 80 metros sobre el nivel del mar. Ambos son lugares cálidos, tropicales. La diferencia es que las mayores lluvias se presentan en la selva alta, ¿no? Si bien acá es una zona cálida, hay cierta humedad, ¿no? Y la calidez no es tanto como en la selva baja. La selva baja sí es más, es una zona tropical, con temperaturas, digamos, más elevadas, ¿sí? Pero lluvias menos intensas que en la selva alta, ¿sí? Acá tenemos justamente los peces de agua dulce, el sinnúmero de ríos, ¿no? Y una gran variedad de peces amazónicos. ¿Ya, chicos? Bueno, eso sería todo. Y acá tenemos, así como empezamos con un lema de Antonio Braque, acá tenemos la biografía de Javier Pulgar Vidal. Estas serían las preguntas del día de hoy con sus respectivas claves. Número uno, la clave es la E de enano. Número dos,
la clave es la C de casa. Número 3, la clave es la B de bueno. Y número 4, la clave es la E de enano. Eso sería todo, chicos, con relación a geografía. Vamos a presentar el material de cívica. Si no hubiera más consultas, dudas, inquietudes, me avisa, por favor. Si es que ya se ve el material de cívica, me dicen, por favor, si es que se ve el material de cívica o todavía no se ve. Sí se ve, profesor. ¿Todavía? Sí se ve. De Educación cívica, cívica. ya. Ya, excelente. Chicos, en cívica empezamos hoy un tema, temas que me agradan bastante, la verdad, porque nos hablan del Estado peruano, y de aquí en adelante los temas son muy, claro, los temas anteriores también son importantes, relevantes, pero estos son, digamos, más importantes en el sentido de su vida como ciudadanos, como futuros ciudadanos o tal vez como ciudadanos como tal, ya que la ciudadanía lo obtenemos a los 18 años de edad en adelante, ¿ya? Ahora, el tema es el Estado peruano. Hoy vamos a hablar sobre las características y deber del Estado peruano. Las siguientes semanas vamos a hablar sobre el poder legislativo, otra semana sobre el poder ejecutivo, otra semana más sobre el poder judicial, otra semana sobre órganos constitucionales autónomos. Ahí vamos a hablar 3 semanas, ¿no? Para hablar de cada uno de los 10 órganos constitucionales autónomos. Y todas estas instituciones son importantes conocerlas porque nos permite, uno, tomar mejores decisiones como ciudadanos, comprender muchas cosas que suceden en nuestro Estado y cómo se estructura o se maneja el Estado, ¿sí? Así que empecemos a hablar el día de hoy sobre el Estado peruano. Y la primera pregunta que vamos a hacer es, ¿qué es el Estado peruano, profesor? Bueno, acá hay un concepto que nos dice que el Estado peruano es la organización jurídica y política de una nación asentada sobre un territorio, dirigida por un gobierno que sustenta su poder en instituciones y un cuerpo jurídico. Profe, no entendí nada, tradúzcalo. Fácil, pues lo que nos está diciendo aquí este concepto es que el Estado peruano es como toda la nación peruana, o sea, todos nosotros, todos los habitantes o pobladores del Perú, nos vamos a organizar legalmente, jurídicamente, a través, pues, de una constitución, a través de leyes, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado peruano es como todos los peruanos nos organizamos legalmente y tomamos decisiones políticas con relación a esta organización. Una forma de cómo demostrar esa organización política es que nosotros, los peruanos de 18 años de edad a más, elegimos a nuestros gobernantes, a quienes nos dirigen, a quienes gestionan por nosotros, a quienes hacen leyes por nosotros, a quienes imparten justicia por nosotros. A todos ellos elegimos, algunos de manera directa y otros de manera indirecta. Entonces, ese es el Estado peruano. Cómo los peruanos nos organizamos legalmente y tomamos decisiones dentro de nuestro territorio nacional, porque obviamente no vamos a tomar decisiones en otro territorio, ¿sí? Y estas decisiones, esta organización legal y decisiones que se tomen dentro del territorio nacional, no lo vamos a tomar todos nosotros, pues los millones de peruanos, sino a quién o quienes nosotros coloquemos como autoridades, y ellos se van a encargar de dirigir esas instituciones del Estado, quienes tienen funciones en particular y que estas funciones nos van a permitir vivir mucho mejor, en armonía, cubriendo nuestras necesidades, buscando nuestro desarrollo, protegiéndonos, porque esto es lo que hace el Estado, ¿verdad? Por ustedes. O si no, imagínense, ¿no? Si no, nos robarían todos los días. Si no, habría delincuencia todos los días si el Estado no hiciera ello. Si no tuviéramos políticos corruptos. Gracias a esto no lo tenemos. Claro, eso lo digo en teoría, ¿no? Porque todos sabemos que en la práctica, la verdad, no se cumple eso, ¿no? Y es porque nosotros tomamos malas decisiones, pues, ¿no? Como ciudadanos. Pésimas decisiones, ¿no?
elegimos a los mismos gobernantes de siempre, los mismos partidos políticos tradicionales que ya conocemos, candidatos que como sea quieren ser presidentes, luego que muchas veces te han dicho los pobladores que no queremos que tú seas nuestro presidente o nuestra presidenta, ¿no? Porque ya conocemos los antecedentes políticos de muchos de ellos, sus antecedentes morales o inmorales, ¿no? Pero bueno, pues para poder tomar una decisión objetiva, clara, con argumentos fundamentados, es importante saber qué es el Estado peruano y entender cuál es la función y características de cada órgano constitucional autónomo y de cada poder del Estado. Pero bueno, de ello lo vamos a hablar más adelante, pues, ¿no? Las próximas semanas, como les decía. Vamos a continuar hablando del Estado peruano y ahora vamos a hablar de las características del Estado peruano. A ver, una de las características del Estado peruano es que es una república democrática, social, independiente y soberana. Profe, ¿cómo es eso? Una república democrática porque las autoridades se eligen mediante voto popular, sociales porque el pueblo lo elige, independientes porque no nos sometemos al gobierno de algún ente en particular o un ente externo o ante otro país, y soberanos porque nosotros tomamos nuestras propias decisiones sobre nosotros mismos y en nuestro territorio nacional, y lo que nosotros establezcamos impera y se cumple de manera imperativa. Así no lo quieran, las leyes que se establecen aquí en el Perú, las leyes que se crean aquí en el Perú, estamos todos obligados a cumplir. Ahora, el Estado es uno e indivisible. O sea, es un solo Estado, un solo presidente, una sola constitución, y no se puede dividir en poderes distintos. Si no no sería una república, ¿no? Si no sería Estado federado, ¿no? Pero no es así. El Estado peruano es uno indivisible, en donde el poder del Estado emana del pueblo, y mucha gente dice, no, que el pueblo quiere hacer lo que se le da la gana cuando sale en la calle, quieren votar a mi presidenta Dina Boluarte, y no es así, jóvenes. El poder emana del pueblo, el pueblo decide a quién poner y a quién sacar. Profe, pero si lo has elegido ya, pues profe, caballero, aguántate 5 años. Bueno, sí, tienes que aguantarte 5 años, pero no siempre es así, porque a veces las autoridades corruptas generan tanto daño al pueblo que el pueblo mismo se puede levantar y pueden sacarlo a través de la deslegitimidad. Porque si bien uno es elegido como autoridad, y esa autoridad, justamente porque ha sido elegido legalmente mediante proceso democrático y legítimamente porque el pueblo te ha aceptado en su mayoría. Pero si el pueblo ya no te acepta en su mayoría, pierde legitimidad, por lo tanto no te reconoce, y si no tienes legitimidad, por más que tengas legalidad, no tienes poder de decisión. Y eso la gente no lo entiende. Por eso que el poder del Estado emana del pueblo, de nosotros. Además, tenemos una constitución que prevalece sobre cualquier otra ley que hay en el Perú. La capital del Perú es Lima, la capital histórica Cusco, los símbolos patrios de la bandera, el himno y el escudo. Y bueno, pues el Estado tiene deberes, sí, jóvenes. El Estado tiene deberes con nosotros. Un deber es defender la soberanía nacional. Un Estado no puede someterse a otro país, tiene que defender la soberanía nacional. Además, debe garantizar la plena vigencia de derechos humanos. ¿Qué quiere decir ello? Que el Estado no solamente debe defender nuestra soberanía, que implica que nosotros tomemos nuestras propias decisiones y que éstas se cumplan de manera obligatoria dentro del territorio nacional. No solamente es eso, sino que también el Estado debe de garantizar que se cumplan los derechos humanos dentro del territorio. Y claro, aquí en el Perú llamado derechos fundamentales porque están en la Constitución Política del Perú. Además, el Estado también tiene otro deber, que es proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Por eso existe la Policía Nacional del Perú, que nos defiende contra la delincuencia, la extorsión. Si no, imagínate cómo viviéramos, ¿no? Nos protege sobre amenazas externas también, para que no nos invadan. Imagínate, un país vecino al sur nos puede invadir. Jóvenes, esto es teoría, ¿no?
de repente que no se ajuste a la realidad, porque la práctica es distinta, porque realmente nuestra Policía Nacional del Perú es un desastre y nuestras autoridades son corruptas, eso es otra cosa. Pero en teoría tengo que decir eso, ¿no? En la práctica sabemos que no es así, tengo que reconocerlo. ¿Qué más? Otro deber es que debemos promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación, que quiere decir que el bienestar general es para todos, no solamente para un sector o grupo de personas. Se debe promover el bienestar general en toda la nación, en toda la población. Tiene que ser justa e integral, equitativa e equilibrada. Y por último, otro deber es que establece, ¿no? y ejecuta la política de fronteras, promoviendo la integración de aquellos pueblos fronterizos al desarrollo. Pero muchas veces esos pueblos fronterizos son olvidados cuando cumplen más bien una función muy importante, que es evitar que países vecinos nos invadan poco a poco o sus pobladores se metan a nuestro país, como lo era antes, y así hemos perdido muchos territorios a nivel nacional. Entonces, estos son los deberes del Estado. Hasta ahí, jóvenes, una consulta. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda, alguna inquietud? Los escucho. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profesor. Ok. Si no está claro, me avisa, ¿no? Ya. A ver, un ratito, un ratito. Ya. Vamos a hablar. Los elementos del Estado peruano son la nación, la soberanía, el territorio, ¿sí? La nación, la soberanía, el territorio y el gobierno. Son los elementos del Estado peruano. ¿Qué es la nación? Y yo lo estaba explicando hace unos momentos, ¿verdad? Un ratito. Un ratito, un ratito. Ya, a ver, continuamos. Como les decía, la nación, vendría a ser toda la población o grupo de personas que viven dentro de un territorio determinado. En este caso, el Perú. La nación peruana, por ejemplo. ¿Qué es una nación peruana? Todos los que viven dentro del territorio peruano. Y que, claro, al vivir dentro del mismo territorio, tienen pues elementos culturales en común. Eso se llama identidad nacional. Tienen digamos, un pasado histórico común, unas mismas leyes, normas, ¿no? De repente también un mismo himno, símbolos patrios, etcétera, etcétera. Pero también, pues, hay matices dentro de esto. Tenemos las identidades culturales que evidencian, pues, religiones o idiomas o costumbres distintos, ¿no? Pero comparten, pues, todos estos elementos dentro de un mismo territorio. Esa es la nación, ¿sí? La nacionalidad peruana no se puede, ojo, no se pierde, no se puede perder. La nacionalidad peruana no se pierde.
salvo que uno renuncie de manera expresa ante la autoridad peruana, pero si no, nadie te puede votar de aquí. Así que Ramos no podemos, ¿ya? Por otro lado, las personas que gozan de doble nacionalidad ejercitan los derechos y obligaciones de la nacionalidad del país donde se encuentra domiciliando, ¿sí? Y no es que tú puedas tener 50, 60 nacionalidades, tampoco es así. No es doble, pero de el lugar donde estás viviendo, esa es la que tú vas a ejercer, esos derechos y obligaciones. La doble nacionalidad tiene como requisito la solvencia económica lícita de 10 UITs, de 10 unidades impositivas tributarias, que ahorita que recuerdo, ha subido la UIT, está ahorita ahí en 5.500 la UIT. Para el 2026 ha subido 5.500. Bueno, entonces, pero claro, te dicen de 10 unidades impositivas tributarias anuales, ¿ya? Anuales. Con obviamente el cumplimiento de los tributos de ley, bueno, o sea, pagar tus impuestos. Ahora, ¿quiénes son considerados peruanos? Ojo, una cosa es que eres parte de la nación peruana, otra cosa es que tú seas parte de la nación peruana con condición jurídica y política. Eso es algo distinto. Esos son los peruanos, pero que tienen 18 años de edad a más. ¿Está claro? A más. Ellos son los que pueden elegir o ser elegidos. ¿Sí? Ya. Eh, los peruanos somos aquellos que nacemos en el territorio, ¿sí? Los nacidos en el territorio peruano, los menores de edad sin padres conocidos que residen en el territorio, los nacidos en territorio extranjero, pero de hijos de padre o madre peruano, de nacimiento, e inscritos en el registro correspondiente, en ese caso RENIET, antes de cumplir los 18 años de edad, porque si no perderían esa posibilidad. Por naturalización son los extranjeros que expresan su voluntad de ser peruanos y que cumplen con los requisitos. Por ejemplo, residir legalmente en el territorio de la República por lo menos 5 años consecutivos, ejercer regularmente profesión, arte, oficio o actividad empresarial, carecer de antecedentes penales, acreditar ingreso lícito de 10 UITs anuales con tributación formal, tener buena conducta, ¿sí? Y solvencia moral, ¿sí? Tener buena conducta y solvencia moral. O los extranjeros con residencia de al menos 2 años, de al menos 2 años a los que el gobierno les confiere este honor. Claro, una cosa es que tú esperes 5 años y de manera voluntaria tú quieras ser peruano, o de repente que tienes 2 años acá viviendo y el mismo Estado ya te puede conferir ese honor, pero que es el Estado quien te propone para tener la nacionalidad peruana. ¿Sí? Ahora, lo otro es por opción, que son los extranjeros residentes desde los 5 años, ¿sí? En el Perú, que a su mayoría de edad manifiestan su voluntad, ¿sí? O los extranjeros unidos en matrimonio con peruano o peruana residentes por 4 años como mínimo. O sea, te casas con una venezolana acá en el Perú, llegas los 4 años, ¿sí? Ella pide su nacionalidad peruana y una vez que logra eso, te deja. Ya, ¿eso lo puede hacer? Sí, pues, ¿no? Eso pues, ya tiene su nacionalidad, te va a decir gracias, te va a decir. Ya, eso sería, jóvenes, la nación. Ahora, ¿qué es el territorio? Bueno, el territorio es la porción de la superficie terrestre que va a estar delimitada por fronteras. Tenemos fronteras con 5 países vecinos, hermanos nuestros, que son Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. ¿Ya? Esa es la frontera. Todo ese territorio, ¿ya? Sería la superficie, sería el suelo, sería el subsuelo y el dominio marítimo. Que dicho sea de paso, el Perú tiene las 0 millas hasta las 200 millas mar adentro. O sea, tenemos bastante mar peruano, bastante territorio marítimo y de manera general bastante territorio en general. Dicho territorio, el Perú es soberano y puede explotar los recursos que en ella se encuentren. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a hablar ahora del gobierno. ¿Qué es el gobierno? Es el
Dice, vamos, voy a leer primero y luego te lo explico. Dice acá que el gobierno es conjunto de todas las entidades que administran y dirigen a un Estado, ¿sí? Se encuentra constituido por los ministerios, oficinas, organismos que son dependencia o instrumentos de la autoridad central del país. También forman parte de los gobiernos regionales y municipales. A través del gobierno se ejerce soberanía del Estado. Es unitario, representativo y centralizado y existen tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. ¿Ya? Ya, a ver. A ver. El gobierno en realidad es el conjunto de personas, ¿sí? Pero que van a dirigir las instituciones del Estado y que a través de estas instituciones ejercen su poder y por ende la soberanía en el territorio nacional, en las cuales se supone que van a administrar y ejercer su poder en beneficio de toda la población que eligió ese conjunto de personas que dirige dicha institución. Ese es el gobierno, esas personas que dirigen las instituciones del Estado. Sin embargo, este gobierno, pues muchas veces no es idóneo ni cumple su función de buscar el desarrollo y bienestar de la nación. Una vez que llega al poder, te dice gracias y busca sus propios intereses. ¿Sí? Muchas veces elegimos gobiernos corruptos, ineficientes, mediocres, pero creo que el más mediocre es el pueblo que los elige, pues, ¿no? Porque si unos mediocres nos persuaden para que los elijamos, imagínate, ¿no? Así que es por ello que los gobernantes dicen, no muchas personas, y también pienso lo mismo, los gobernantes prefieren ciudadanos, una nación ignorante, porque es fácil de manipular y es fácil de que elijan a estas autoridades corruptas una y otra vez. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede ahora, ¿no? El Congreso aprobó la bicameralidad para que se pasen del Senado, ¿no? Bueno, antes cuando había una cámara no había reelección, pero ahora con esta bicameralidad van a estar saltando, pues, ¿no? Dentro del Congreso. Primero diputado, luego senador, luego diputado, y así van a pasar años, años viviendo de la política peruana. Y no es malo vivir haciendo política, somos entes sociales, somos políticos por naturaleza, pero es malo vivir de la política, usando la política, usándola para cometer actos de corrupción, como ya lo hemos visto, ¿no? Triste saber que todos nuestros presidentes, o al menos los presidentes que he tenido desde el día que nací en el 89, todos han estado en la cárcel, algunos ya están bajo tierra, ya no sé en qué parte, pero todos han sido cuestionados, todos han sido sentenciados, y eso es triste, no es normal pues, que un país se dé todo ello, ¿no? Pero es nuestra realidad, pues, jóvenes. Por eso hay que ser conscientes, analíticos y críticos. Ahora, la soberanía, ¿qué es la soberanía? Justamente es lo que la autoridad utiliza, es el poder, la potestad y la capacidad que tiene el Estado de ejercer poder dentro de su territorio. Por eso es que el gobierno establece una ley y a través de la soberanía, ¿no? Se evidencia que ese poder, ¿sí? Conlleva que la ley que establezca la autoridad se deba de cumplir de manera obligatoria dentro del territorio nacional y por parte de toda la nación. Entonces, esa es la soberanía, es la potestad que tiene la autoridad para decidir o tomar decisiones que se le dé la gana, obviamente en beneficio de la población, y que se debe cumplir de manera obligatoria en el territorio y para todos. ¿Sí? Además, se busca que dentro de su territorio el Estado impere su ley y las decisiones de gobierno. No es lo que acabo de decir. Otros aspectos del Estado peruano, bueno, otros aspectos colaterales son, bueno, pues los idiomas. El idioma oficial es el castellano, dice la Constitución, pero no solamente dice eso, ¿no? Son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenas que según ley. Bueno, pues es solamente para cumplir, ¿no? Pero lo que no dice es que es idioma oficial cualquier idioma que impere en cierto territorio determinado. Si estoy en una comunidad andina,
de Ayacucho y ahí hay poca población y todos hablan quechua y se comunican en quechua e impera el quechua, para ellos el idioma oficial sería el quechua, pues, ¿no? Bueno, acá en Lima hay un montón de quechohablantes, hay como 3 millones de quechohablantes, sin embargo, no, pues todos se expresan en castellano, así que el castellano es el que predomina, por ende el idioma oficial para nosotros aquí en Lima es el castellano, y así en todas partes del territorio nacional. Y finalmente el Estado peruano se organiza según el principio de separación de poderes, ¿sí? Poder legislativo, ejecutivo y judicial. Esa es la separación de poderes. ¿Y por qué lo hace ello? Para que todo el poder no recaiga sobre una sola persona, para que una sola persona no sea el que imparta justicia, establezca las leyes y haga gestión. Si no, llegaríamos a un absolutismo, como es lo que sucedía en tiempos antiguos, ¿no? En tiempo de la Revolución Francesa teníamos los reyes absolutistas que tenían todo el poder y a través de todo ese poder que concentraban generaban abuso. Pues ahora al desconcentrarse hay un equilibrio de poderes y por ende también hay una supervisión entre los poderes o entre las autoridades que conforman estos poderes. Claro que en nuestro país pues lo que hacen es no buscar un equilibrio para una mejora social o no es una especie de vigilancia que le hace un poder al otro, ¿no? Básicamente en nuestro país se pelean porque todos quieren corromper, ¿no? Todos quieren más poder, ¿no? Por eso, ¿no? Pero bueno, ¿sabías que la ley 32421, publicada en agosto de 2025, modifica la ley de nacionalidad peruana? Los requisitos generales para solicitar la nacionalidad peruana son evaluación de idioma, conocimientos de historia, geografía, constitución, cultura y actualidad, control de antecedentes vía Interpol, que es la Policía Internacional, y pasaporte vigente del país de origen, entre otros. O sea, los requisitos, en este caso, para pedir la nacionalidad peruana han sido modificadas hace algunos meses atrás, hace poco, hace 3 meses para ser más exacto. Vamos ahora a hablar del sistema de defensa jurídica del Estado peruano. El artículo 47, jóvenes, el artículo 47 de la CPP o Constitución Política del Perú establece que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos, conforme a la ley constitucional, ¿no? Y que es el procurador general del Estado, ¿no? Es designado por el presidente de la República a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. O sea, profe, que ¿qué es el procurador? El procurador público es quien defiende los intereses del Estado. Sí, pues, sus intereses legales. Por lo tanto, los procuradores son abogados, abogados del Estado, y defienden sus intereses. Ahora, ¿los intereses con quién o sobre quién? Bueno, pues cuando el Estado tiene un juicio contra una empresa privada o contra un mismo ciudadano, cuando un ciudadano denuncia al Estado, ¿quién es el que defiende al Estado? El procurador público. Y toda institución pública tiene procuradores públicos defendiendo las instituciones del Estado. Pero hay un jefe de la Procuraduría General y ese jefe lo designa el presidente de la República, que es una propuesta del ministro de Justicia y Derechos Humanos. Ahora, la Procuraduría General del Estado tiene varias funciones, como promover y garantizar el ejercicio de la defensa y la representación jurídica del Estado, proponer políticas públicas en materia de defensa jurídica, promover la solución de conflictos o controversias, coordinar y analizar con las entidades de la administración pública la viabilidad y conveniencia de costo y beneficio sobre algunos procesos, ¿sí? O controversias que se esté dando pues entre el Estado y dicha institución, entidad o persona jurídica. Finalmente, conjugar mecanismos de cooperación para lograr la localización y recuperación de bienes, instrumentos, ganancias procedentes de actividades ilícitas, etcétera, etcétera. O sea, siempre buscar los beneficios del Estado, que el Estado siempre gane ese beneficio. Eso es lo que van a buscar los procuradores, porque son sus abogados del Estado. Ahora, el Consejo Directivo lo conforma la Procuraduría Pública Nacional, la Procuraduría Pública Regional y la Procuraduría Pública Municipal. Ese sería su organigrama, ¿no? Del Consejo Directivo de la Procuraduría. O sea, es la Procuraduría y sus representantes de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Nacional, regional y local. Ahora,
Otro punto importante es saber cuál es la estructura del Estado, ¿no? El Estado, miren, está conformado de la siguiente manera. Uno, los tres poderes del Estado. Ejecutivo, legislativo y judicial. Son los tres poderes que conforman todo el gobierno nacional. Luego tenemos el gobierno regional y local, de manera, en ese orden y de manera jerárquica. ¿Por qué digo de manera jerárquica? Porque los gobiernos locales no pueden establecer normas con rango de ley que contravengan normas regionales y estas tampoco no pueden contradecir lo que establece el gobierno nacional, ¿no? Y ninguna de estas puede tampoco establecer algo distinto, diferente o que contravenga alguna ley de la Constitución. Entonces tenemos ahí los tres niveles de gobierno, ¿no? Gobierno nacional, regional y local. Y ya saben que el gobierno nacional está en los tres poderes del Estado. Muy aparte tenemos 10 órganos constitucionales autónomos, repito, 10 órganos constitucionales autónomos que tienen funciones distintas y cada una de estas funciones contribuyen al buen funcionamiento de la organización del Estado. Esa sería la estructura del Estado peruano, los poderes y sus organismos. Acá están los 10 órganos constitucionales autónomos. Ahí tenemos los tres que se encargan de los procesos electorales. Luego tenemos los que imparten justicia y los que ven la parte económica del Estado peruano. ¿Sí? Para ir cerrando, jóvenes de la clase cívica, vamos a hablar del Estado democrático de derecho. ¿Qué es el Estado democrático de derechos? A ver, bueno, en realidad es sencillo. El Estado democrático de derechos es aquel Estado que dentro de su organización que tiene, esta organización se va a regir mediante un conjunto de normas que van a estar inscritas en un documento que va a ser su documento de mayor relevancia, jerarquía o importancia, que puede ser una constitución o una carta magna. Entonces, el Estado de Derecho es cuando un país se organiza bajo el conjunto de leyes, normas o derechos que contienen una constitución y que todos están obligados a cumplirla y respetarla. Todos, absolutamente todos, pobladores, ¿no? Entidades públicas, estatales, autoridades, todo. Es un Estado de Derecho. Es aquel Estado que todos se rigen mediante un conjunto de normas y derechos este, que todos deben de respetar. ¿Qué pasa cuando no respetas alguna ley que está en la Constitución, o alguna norma o algún derecho? Si sucede eso, te estarías yendo contra el Estado de Derecho, ¿sí? Y justamente algunos principios que sustenta el Estado de Derecho es que el imperio de la ley debe imperar la ley como expresión de la voluntad general. Una ley no lo hace una persona, lo hace un conjunto de personas. Profe, pero lo hace el Congreso. ¿Pero quién eligió ese Congreso? La nación, el pueblo. Ya, la ciudadanía, para ser más específico, la ciudadanía eligió a los congresistas. ¿Sí? Le dio el poder e indirectamente le dijo a los congresistas pueden tomar decisiones en formación de leyes o creación de leyes por mí durante los siguientes 5 años. Entonces, estos congresistas tienen ese respaldo, esa legitimidad para que ellos aprueben o se aprueben las leyes que ellos crean convenientes. Igual siguen siendo varios congresistas que en base a un debate, ¿no? Se establecen las futuras leyes. Y esa ley, pues tiene todo ese respaldo eh, legítimo de la ciudadanía, los congresistas y los congresistas a la creación de esa ley. Por lo tanto, esa ley tiene que cumplirse, imperar, debe cumplirse de manera obligatoria, imperativa, sobre todo el territorio nacional y por parte de todos nuestros pobladores o ciudadanos. La división e independencia de los poderes del Estado peruano es otro principio que sustenta el Estado de Derecho, que el Estado debe estar dividido en poder legislativo, ejecutivo y judicial. No debe de recaer todos los poderes del Estado sobre una sola, este, perdón, no, claro, no puede recaer el poder de un Estado sobre una sola persona. Es por eso que se divide en tres estados, perdón, en tres poderes de Estado. ¿Está claro? La legalidad de la administración pública.
actuación según la ley y el suficiente control judicial. La legalidad de la administración pública es otro principio, porque todo lo que se administre dentro del Estado tiene que ser legal, cumplir procedimientos y que esta administración sea lo más justa, acorde, legal, legítima, ¿sí? La actuación según la ley y el suficiente control judicial. Y luego la protección y garantía de los derechos y libertades fundamentales que constituyen la razón del Estado de Derecho. En otras palabras, lo que nos está diciendo que otro principio del Estado de Derecho es que se debe proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas fundamentales, que constituyen la razón del ser del Estado peruano. Estos son algunos principios que sustentan, digamos, el Estado de Derecho. ¿Y qué pasa cuando alguien no cumple una ley que está en la Constitución? Estaría transgrediendo el Estado de Derecho. O sea, cuando una persona no cumple alguna ley que está en la Constitución, o sea, alguna norma que está en la Constitución, tú sabes que las normas, todas las normas, leyes, artículos que están en la Constitución son de cumplimiento obligatorio para todos nosotros. Y eso es el Estado de Derecho. Pero ¿qué pasa cuando una persona transgrede algún artículo en la Constitución? Bueno, esa persona lo que estaría cometiendo es transgredir el Estado de Derechos, ¿sí? Y bueno, pues si se da ello, y es más, llegas al poder transgrediendo el Estado de Derecho, serías un gobierno usurpador, ¿no? Por lo que el pueblo tiene el derecho de insurgencia, o sea, levantarse y no hacer caso a un gobierno usurpador porque no ha sido elegido por la comunidad, en este caso por el pueblo. Eso sería la transgresión al Estado de Derecho. ¿Y qué es un gobierno usurpador? Es un gobierno, es una persona que toma el poder mediante la fuerza. Es cuando una persona llega al poder no por procesos democráticos y legales, sino que llega al poder usando la fuerza para imponerse. Eso es un gobierno usurpador, ¿sí? Como lo que hizo Fujimori, se convirtió en un dictador, por ende un gobierno usurpador, porque no se logró pues permanecerse respetando la Constitución, sino que transgredió la Constitución. Entonces, eso es un gobierno usurpador. Ahora, ante gobiernos usurpadores tenemos el derecho de insurgencia. ¿Qué es el derecho de insurgencia? Es el derecho a no obedecer a justamente un gobierno usurpador. ¿Por qué? Porque no ha sido elegido por voluntad popular, por lo tanto no es legal ni tampoco legítimo. No tiene legalidad ni legitimidad. Ante ese gobierno usurpador, el pueblo tiene el derecho de insurgencia. Muy bien, jóvenes, con ello estaremos terminando nuestra clase de cívica el día de hoy. Y acá tenemos una pequeña biografía de Raúl Porras Barrenechea. Aquí están las claves de cívica. Número 1, A de avión. Número 2, E de enano. Número 3, E de enano. Número 4, D de dedo. ¿Listos, chicos? Quisiera preguntar si todo está claro o hay alguna duda o inquietud. ¿Todo claro? ¿Por qué son tímidos y nunca prenden su audio? Es alguna señorita que siempre responde. No sean tímidos, muchachos. Entonces, todo claro, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. Eh, Excelente, así se ve mucho mejor cuando prenden su micro y hablan. Muy bien, jóvenes, entonces todo está claro. Nos vemos la siguiente semana, la siguiente clase. Un fuerte abrazo, feliz Navidad para todos. Pásenlo bonito en familia y reflexionen sobre el avance que están teniendo con relación a su objetivo, que es ingresar a la Universidad Nacional de Mayor San Marcos y lo que cada uno de ustedes está dando para ese objetivo, ¿sí? Éxitos, felices fiestas y un fuerte abrazo para todas sus familias. Gracias, Igualmente, buenas tardes con profesor. Feliz todos. Navidad. Feliz Navidad, profesor. Gracias, gracias Juan, gracias Naomi, cuídense.